oro puro. Bienvenido a otro capítulo de Oro Puro, Vida Sin Filtro. Quiero partir agradeciendo a toda la gente que se ha suscrito a mi canal. Ya somos casi 700 seguidores. La última vez estaba repasando acá con el combo completo que éramos 500. Y ha pasado una semana, un par de semanitas nomás y ya logramos los 700. Así que muchas gracias. Si no lo ha hecho, por favor, dele click al link below y suscríbase. Estamos hoy día en un capítulo especial, modo Navidad. Y aparte de eso, traigo una invitada muy especial que ni siquiera necesita mucha introducción porque es mi progenitora, madre, cabeza de familia. Así que el día de hoy vamos a hacer el mood navideño con mi madre querida, Fabiola Gutiérrez. ¿Cómo estás, mami? Hola, hija mía. Primera vez en esto. Gracias por invitarme y por participar en tu podcast. Me costó un poco porque estábamos, bueno, de partida, mi mamá viene de Chile, como ya lo he dicho varias veces, yo soy chilena, y este mes de fiestas estamos haciendo muchas cositas, estamos entre saliendo a la ciudad, estando aquí en la casa compartiendo, pero yo le dije, hagamos un capítulo, y entre que sí, que no, porque de repente no están de acuerdo mucho con mi contenido, con las cosas que yo digo. Sí, puedes decir lo que tú pienses, madre. Sí. Esto es sin filtro, así se llama, Oro Puro, Vida Sin Filtro. Que tienes que decir lo que tú pienses, realmente. Okay. No me tienes que defender. No todo es bonito, no todo color de rosa. Así que, pero sí voy a partir preguntando lo que le pregunto a todas las personas que están al lado mío. ¿Quién es Fabiola más allá de ser tus títulos de carrera, más allá de lo que haces tú en el trabajo? ¿Quién eres tú como ser humano? A ver, bueno, mi nombre es Fabiola Gutiérrez, para quienes no me conocen, Gutiérrez Navarro, porque es importante siempre incluir el apellido de la madre. Creo que con el tiempo he aprendido que eso es fundamental en todo lo que uno hace, porque de ahí venimos, todas. Bueno, yo soy, inicialmente, soy madre, soy deportista. He dejado un poco con el tiempo de hacerlo, pero soy muy deportista y me gusta mucho el deporte. Por eso que inculqué a mis hijos, a ustedes, que lo hicieran. Soy muy profesional, soy una persona muy comprometida, soy una persona muy leal. Creo en las lealtades. Para mí las prioridades de la vida son la lealtad con las personas que tú tienes al lado, primeramente mi familia, y luego con las personas que hacen parte de tu vida de otra forma, pero que te demuestran una lealtad que tú crees que solo la tenías indoor y también la puedes tener afuera. Creo que con el tiempo también he aprendido, porque siento que a mis 55 años no he terminado de aprender, sigo aprendiendo todos los días. La vida me ha dado golpes en los cuales yo he tenido que ir aprendiendo, por lo tanto he ido mejorando y siendo una mejor versión de mí. Y creo que ustedes como mis hijas, porque también tengo un hijo, pero estoy hablando de la parte femenina, son una mejor versión de mí el día de hoy. Yo hoy, a mi edad, estoy siendo mi mejor versión, pero la de ustedes estaba todavía en un proceso. Me voy a detener en un punto porque yo siento que, bueno, en general nosotros hablamos mucho. Somos capaces de repente, como te escribí en mi carta, tenemos muchas diferencias, pero siempre hay una base que es indiscutible, que es el amor. Si uno quiere arreglar las cosas, hay que conversar. Entonces, si uno ya deja de intentar, es porque en realidad uno ya soltó y ya perdió, se rindió en esa batalla. ¿Cómo fue tu proceso? Porque a mí me interesa mucho ver las diferencias que tenía nuestra familia en el legado femenino, porque, a ver, yo partí lo que estoy haciendo por todo lo que yo aprendí y tuve que desaprender en el tema financiero de nuestra familia y lo fuerte que son las mujeres en nuestra familia en el legado femenino. A mitad soy mi bisabuela, la que mi abuela, tú, yo, mi hermana, o sea, y mi tía por el otro lado, pero siguiendo nuestra línea, el legado femenino de nosotros es súper fuerte. Nosotros somos mujeres muy independientes, mujeres proveedoras, mujeres que tuvieron que asumir roles que muchas veces la alejaron un poco de su energía femenina, que yo le llamo, y tuvieron que asumir el rol de jefe de familia. Sí. Entonces, entre todos esos vaivenes de tu vida, tus 30 fueron muy distintos a los 30 que estoy viviendo yo en día.
Entonces, ¿cómo ha sido cómo tú describirías tus 30? ¿Y cómo ves la diferencia de tus 30 con mis 30 hoy día? A ver, como tú dices, hay una gran diferencia. Nosotros veníamos de una enseñanza de familia, de vida, de la familia, matrimonio, hijos, y las mujeres generalmente, no digo todas, ojo, que quede súper claro. Las mujeres generalmente estábamos como asignadas, designadas dentro de un parámetro a ser más esposas, madres, jefas de hogar, que profesionales. Entonces, dentro de eso, entre comillas, fui un poquito más rebelde y quise estudiar. Y rompiste un poco. Y rompí un poco eso, porque mi madre, bueno, mi mamá trabajó, pero sus hermanas son todas dueñas de casa, jefas de familia, que está bien, que es muy respetable. Pero de otra forma. Pero de otra forma. En cambio, yo quería seguir estudiando y quería hacer cosas. Y jugar básquet. No hay que olvidar no, eso porque me nunca lo dejé, de hecho, nunca dejé el básquet dentro de todo. Entonces, en ese proceso, llegaste tú a mi vida. Que fue a los 24. A los 24 años. A los 24 tú fuiste mamá. Que fue con mi pololo de toda la vida. Pololo es novio, que hay gente... Claro, mi novio y luego mi esposo y padre de mis 3 hijos. Llegaste tú, entonces uno, como ya venía con un formato, tú ya venías ya listo formateada. Entonces ya yo sabía qué tenía que hacer. Mi prioridad eras tú, estaba trabajando, en ese momento tenía un buen trabajo que me daba solidez económica a mí y me daba una tranquilidad para poder tenerte. Entonces, en ese proceso llegaste tú, pero consolidé la familia en forma paralela. Yeah. No consolidé, digamos, otras cosas que yo quería consolidar. Pues consolidé la familia, consolidé el matrimonio, nos afirmamos, digamos, económicamente, viviendo tranquilos. Pero igual dentro de todo había un desorden. Porque tampoco... hay que negarlo. Claro, vamos a negar cosas que sucedieron. O sea, tuvimos una estabilidad económica porque los dos teníamos un buen trabajo y te podíamos dar un buen pasar. Pero va cambiando porque justo a mis 30 tuve a mi segunda hija. Talita. Entonces justo, mira, es increíble, pero teníamos un buen pasar, un buen hogar, teníamos cosas básicas que son necesarias el día de hoy, nuestro autito, nuestras cosas. Y a mis 30, mi empresa, la que yo llevaba 12 años trabajando, quiebra. Y es cuático porque esa empresa era de fotografía. Y yo me acuerdo perfecto porque la foto antes no es como ahora tenemos el celular a la mano y es todo automático. Pero antes esa era el negocio del momento. Sí. Alcancé a vivir esos 6 años así full. Sí, de hecho, yo podría traer un álbum tuyo así como movía ahí un dedo, pum, 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 foto. Sí. Entonces, quiebre mi empresa, en la cual yo trabajaba, que estaba encargada de 2 locales en Valparaíso, de hecho, y tenía un buen puesto, y despiden a tu padre de su trabajo, por necesidades de la empresa, digamos. Entonces, quedamos en el aire. Y ahí tú, ¿qué haces con un hijo? Con 2. Y dónde vives, cómo te mantienes en el diario vivir, porque lo que yo sí tenía, que yo creo que lo aprendí también de mi familia, era que yo no quería molestar. Sí, somos. Sí. Y ahí tú sabes quién estaba, po? Mi angelito que está en el cielo, que me cuida hasta el día de hoy, que las cuida a ustedes, que nos cuida a todos, que fue mi padre, y yo nunca voy a olvidar sus palabras, que el otro día te lo comenté. Sí. Hija, ándate a la casa, esa es tu casa, de ahí nadie te va a sacar. Sí, porque esos tiempos fueron súper fuertes para nosotros como familia. Yo, ¿qué habré tenido cuando nací a ti de 6 años? Claro, del 2000. 6 años tenía yo. Y me acuerdo que andábamos ahí el 3 y el 4. Y hasta que llegamos a la casa de los tatas. Y ahí los tatas nos afirmamos un poquito más en el sentido de que ya nadie nos iba a mover de ahí. No, y nos dieron estabilidad. Entonces, a mis 30, ¿qué hice? Me dediqué a ser madre. Estuve un periodo de tiempo en ese periodo, porque lo que sí tenemos nosotros como familia, como mujeres, como jefas de hogar, como matriarcas en nuestra área, digamos, femenina, yo nunca me quedé en el aire. O sea, yo
hacía unos quequitos, salía a venderlos. Sí, o yo me llevaba al colegio igual. Vendía al colegio Sí, también. en el cosas. colegio. Salía a la calle, no tengo ninguna vergüenza en decirlo, porque creo que uno con eso te engrandece para lo que viene después. En ese periodo, entonces, estuve trabajando en eso y estaba criando 2 hijos, 2 hijas. Dentro de eso mismo, como estábamos con tu padre en un periodo como complicado económico, no hubo el cuidado. No, como no le pusieron de, atención. de las cosas básicas que es cuidarse, y quedé embarazada de mi tercer hijo. No, eran malos para ver tele. Éramos Así. malos para ver tele, muy malos para ver tele. De hecho, los dos aún hacíamos deporte. Y dentro de eso, en ese periodo de tiempo fue una adaptación, fue difícil, fueron tiempos duros como familia. Tú fuiste igual un pilar grande porque tú igual apañabas ahí con tus hermanos, pero a él le salió la oportunidad de ser tripulante. Embarcarse. Y se embarcó. Y en ese periodo de tiempo tampoco me quedé en los huevos yo, po. No. O sea, yo me quedé criando, que yo te seguía a todos lados a ti. Sí. La acompañaba con mis dos, con el Michelito y la Tiare. La acompañábamos a todos sus campeonatos, me acuerdo que te acompañábamos a todas partes. Para todos lados. Para todas y el partes. Michel andaba ahí mandándose cagar en todos lados, en todos lados. Apagaba la luz, ¿te acordás? En el Boston. Oh, cortó la luz y el colorino ya viene. Y dejaba las mansas cosas. Entonces fue un proceso de que me dediqué a ser madre y a la vez iba creciendo con ustedes, pero también hacía cosas yo. Acuérdate que me metí en el básquetbol ya como dirigente. Jugaba amateur como siempre jugaba, porque ustedes iban conmigo. Sí. Y me metí como dirigente deportiva y a la vez también vendía cosas. O sea, nunca me quedé sin hacer nada. No era de las dueñas de casa que se quedan en la casa, que también lo respeto, que está bien. Pero yo siempre fui como bastante busquilla. Sí. Yo siento que siempre fui busquilla, siempre quise hacer más cosas, siempre quise crecer. Pero a mis 30, que hoy son tus 30, yo estaba siendo madre. Ese era el enfoque principal. Ese era el enfoque principal. Y por eso yo creo que en uno de los capítulos creo que tuviste ese cortito donde yo hablaba y decía, a mí me da un poco de miedo, y lo hemos hablado. Una de las cosas que más me da miedo ser mamá es como postergar un poco mis sueños por los que yo estoy trabajando hoy día, por ponerme a criar. Y sé que suena egoísta porque socialmente a las mujeres nos juzgan mucho cuando uno toma ese tipo de decisiones. Que cuando uno va a estar lista para ser mamá, que porque ya tengo 31 y ya estoy lista para ser mamá. Pero si después cuando soy mamá, ¿por qué no trabajáis? Entonces siempre va a haber algo que te critiquen a ti como mujer, porque socialmente tenemos un peso grande. No me merezco el del hombre, pero yo puedo hablar por mí porque soy mujer. Entonces uno lo siente igual. Y yo siempre he sido una persona que yo nunca he soñado, por ejemplo, en casarme. Y lo hablamos el otro día con la Tale. Yo decía, nunca me he visto así como que hay mujeres que sueñan en tener su vestido blanco, casarse. No, yo siempre he soñado con viajar, he soñado con ser dueña de empresa, he soñado con mi independencia. Ese yo creo que ha sido siempre mi main goal. Y de aquí hace un tiempo empezó a cuestionarme el hecho de la familia. Y cuando yo me cuestiono el hecho de la familia, ahí uno empieza a mirar para atrás. Y he pasado hartos procesos. Este año tú has sabido un poco, porque vivimos lejos, has sabido un poco del proceso que me tocó vivir este año, de buscar en mí misma, de qué quiero realmente, qué quiero de una familia, si me veo o no como mamá. Y la pregunta más grande es, ¿cómo se es mamá sin postergarse? Yo creo que hoy en día yo te veo a ti y claro, he visto tu evolución desde que tu evolución como madre primero, porque yo, la Tiara y el Michel, súper brígida conmigo, después con mi hermano ya se te acabó la energía, ya no había más energía, que ojalá salga del colegio. Yo estaba ahí siempre del primero, segundo, tercer lugar, primer, segundo, tercer lugar, y el Michel todo pasándolo al 3 y al 4, por favor, todo rogándole a los profes. No le quites el mérito ahí. Rogándole a los profes que lo pasaran de curso, eso es, y después tu evolución como pareja, y después tu evolución como mujer cuando te divorciaste. Sí, mira, creo que, como te dije al inicio, todo es un proceso. Te voy a hacer como un resumen, pero es para llegar al punto. Sí. Siento que cuando uno
yo tuve la oportunidad, y no tengo ningún problema en decirlo, que yo me casé con el amor de mi vida, que era la persona más importante que yo tenía en ese momento, y me casé con él y hice una vida con él. Pero es verdad lo que tú dices. Dentro de ese proceso, yo me prioricé otras cosas, que lo veía normal. Por eso te digo, que nosotros veníamos con una programación. Con una programación, un cuadradito, somos así. No teníamos esta visión que tienen ustedes, que yo les digo que es una gran cosa, que es esta. Nosotros veníamos así, con un programa, de una forma. Entonces, cuando fui creciendo, yo tenía hambre de hacer cosas, siempre tuve hambre, pero ya estaban ustedes, tenía 3, no tenía 1 ni 2, tenía 3. No era fácil, los tiempos no eran los mismos. Uno era muy arraigada a lo que decía tu esposo. Si tu esposo te decía, pucha, prefiero que estés acá o prefiero que no hagas esto, uno lo tomaba como algo normal, no lo veía como algo malo, y no es malo tampoco, o sea, no es la idea que se piense así, pero uno lo veía normal. Pero yo tenía sueño, yo tenía ganas de hacer cosas, y te lo he dicho desde siempre, o sea, yo siempre he dicho, o sea, yo me quedaba contigo y me iba a un departamento, me compraba un autito y crecía contigo. Las cosas no se dieron así, independiente de todo lo que haya sucedido después. No me arrepiento de nada de mi vida, porque los tengo a ustedes 3, que son el mejor premio que la vida me dio, porque siento que tengo 3 personas espectaculares que son míos, que salieron de mí, que estuvieron en mi guata 9 meses, que sacaron lo mejor de mí, y me di cuenta que sí, me faltaba así, tenía cosas como para ser una buena mamá, pero me faltaba ese bichito que uno le queda, que tenéis pendiente. Y entonces, dentro de eso, como también lo hemos conversado, siento que yo a ustedes la hice fuerte en mis debilidades. Sí, siempre nos hiciste enfrentar los miedos, y yo decía, mamá, no estudies para esta prueba, tú vas y te sacáis el 1. Vais y aperráis, vais a pechugáis, vais de frente. Y yo creo que esa ha sido una de las grandes cosas que a mí me quedó, que yo voy con miedo. Voy, aunque tenga miedo, voy y enfrento las situaciones. Y siento que eso hace una gran diferencia entre uno y el resto de las personas. Que hay gente que no hace, directamente se queda ahí y no enfrenta las situaciones, sino que yo de chica ya lo traía. Sí. Ya lo traía, eso es como que no, tú vais, lo enfrentáis, y esto apechugáis, sea un 7 o sea un 1. Espero que sea un 7, sí, porque si no... Había castigo. Sí. Por ejemplo, mi papá, cuando yo era chica, yo no cumplía con algo, me castigaba con el básquetbol. Oye, mal castigo ahí. Mi papá me castigaba con no vaya a jugar básquetbol, me decía, no vaya a ir a jugar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y jamás yo lo hice con ustedes, po. Oye, mamá, yo estaba muy enojada. Yo estaba muy enojada ese Creo que lo hiciste una vez y te llamaron todos los de todo el club. Pero la vez. Sí. Pero yo nunca estuvo en mi mente como, no. Yo me enojaba contigo en otras cosas o no te hablaba. Sí. Pero... Que está pésimo a todo esto. Entonces sí, la comunicación efectiva en nuestra familia no abunda. Porque yo siempre creí, y lo creo, o sea, y lo he comprobado, que ustedes pueden hacer lo que quieran. Entonces, ¿por qué frenar esa explosión que ustedes tenían dentro, ese crecimiento que podían tener dentro? Y yo lo veo en ti, lo veo reflejado. Lo veo reflejado en la Tiare. Hoy día estoy muy orgullosa porque también lo estoy viendo reflejado en el Mitchell. Que es el más chico, el conchito de la familia. Claro, que a veces... es un patrón común igual. Yo he visto siempre muchas veces que he tenido mamás aquí hablando conmigo, mi tía, mi otras amigas que son mamás, que siempre los más chicos son más regalones, y eso hace que ellos como que esperen más de que el mundo los ayude. Claro. Entonces, pero ya está encaminado. Pero ya está encaminado y está haciendo lo que a él le gusta, y cuando tú lo escuchas hablar de lo que a él le gusta, ya tú dices, ya, listo, estamos. Está la pega hecha. Está la pega hecha. Lo mismo tú, o sea, tú eres la mayor, la Tiare todavía está entre que sí, que no, pero está bien encaminada también. Está terminando su segunda carrera, entonces no. Y yo, y yo también en la universidad. Este era un sueño que tenía hace mucho rato, igual lo hablé en algún momento con mi padre, que él quería que yo lo hiciera. Tenía también ese miedo, pero me lancé. De hecho, tú misma, con tu hermano, me dijeron, dale, mamá. Sí. Me matriculé en la universidad, me queda un año, me queda nada,
para tener un título profesional. Creo que yo estudié un título técnico años atrás, obviamente muy antiguo. De hecho, el computador era con letras verdes y avanzaba con una teclita. Y necesitaba tener eso como por un tema mío, así como necesito crecer, necesito demostrarme a mí y de que yo podía tener ese título profesional. Y estoy estudiando, me siento muy orgullosa hoy día que tiro la esponja, pero tengo días muy buenos cuando tengo un 7 en algo que me va bien, en algo que yo siento que es difícil y no era tan difícil. Entonces, todo, para mí, al día de hoy, todo ha sido una evolución, sobre todo desde el momento que yo me separé del papá de ustedes. Ha sido un crecimiento, me enfoqué en mí, mi enfoque fue en mí. En ese momento, de ahí para adelante, mi enfoque fue en mí. Ustedes ya estaban grandes, obviamente no los solté de la mano, porque igual los tenía de la mano, pero mi enfoque fue en mí, lo que yo quería, lo que yo necesitaba, mis proyectos, lo que yo quería hacer. Entonces, ese fue mi cambio, yo creo que ahora a mi edad. De mentalidad que no lo tenía antes, que yo venía, como te digo, una estructura clara, esposa, con un formato, mamá, esposa, de la casa al trabajo, de la casa al trabajo y de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. No compartía, dejé un poco de lado la amistad, que tengo grandes amistades. Yo en un momento de separación tuve unas amigas que hasta el día de hoy están en mi vida, que son la Giselle y la Ingrid, que las abrazo siempre. Porque ellas me levantaron del suelo. Yo eso lo digo, cuando uno tiene esos momentos que tú crees que nunca te van a pasar, que crees que tu vida ya está lista, que tú crees que tu vida ya está armada, que solamente te queda que tus hijos terminen y tú estar con el compañero de vida que elegiste, y eso se desarma de un día para otro, porque fue así, de un día para otro. Siempre recuerdo cuando le dije a mi amiga, me junté con ella, y en ese momento duro, yo caí en su brazo. Esa es la palabra. Y ellas me pararon. Ellas me pararon y salí adelante con la ayuda de ustedes, obviamente, inicialmente, que fueron un pilar base para mí. Respetaron mi dolor, respetaron mis silencios. Traté de cuidar mucho ese espacio de mi llanto, de mi pena. Yo sé que ustedes sabían que yo lloraba, pero no lo veían en vivo. O sea, y yo salía para. Sí, es que nosotras somos bien de llorar sola. Sí. Yo también he pasado por momentos que han marcado mi vida y siempre he sido de que no me gusta que me vean vulnerable, y lo he dicho antes porque siento que es algo que se repite. Ahora, no siento que esté bien cuando uno no pide la ayuda necesaria. Obvio. Como que evidentemente como madre me imagino que los hijos no son el mejor lugar para pedir ayuda, pero sí encontrar a tu amigo, encontrar a tu terapeuta, que yo siempre digo, mi terapeuta la quiero mucho. Que la amo. Ella, 10 de 10 ella. Encontrar una forma de ayudarte sin dejar que ese dolor te lleve por mucho tiempo. O sea, está bien sentirlo, porque, a ver, no es fácil tener una separación con una persona que ha estado casi toda la vida contigo. Entonces, pero sí no dejar que ese tiempo se quede y te domine la vida, porque hay muchas más cosas que uno puede ver. Ahora, volviendo al tema de la U, yo siento que sí, nosotros tres también cuando tú empezaste a estudiar estábamos súper felices por ti, pero también pasa que, por ejemplo, veníamos también con una programación de que uno tenía que tener un título para ser exitoso. Sí. Y siento que hoy en día también se están rompiendo esos paradigmas. Yo te decía, mamá, o sea, con la tremenda profesional que eres tú, que mi mamá trabaja en la Municipalidad de Valparaíso, encargada de los espacios públicos, lleva ahí como 15 años ya en la municipalidad. Y yo también he visto tu progreso ahí. Eso es lo que tenemos nosotras. Nosotros empezamos en un lugar, podemos partir, no sé, de recepcionista en un lugar y siempre vamos a ir evolucionando porque somos ambiciosas y no nos gusta quedarnos ahí con lo base. Entonces, esa evolución, yo decía, mamá, no lo necesitáis, pero tú lo necesitas. Había una parte de ti que necesitaba ese título como validación personal, y también hay una parte de validación social. Completamente. Como que tu generación valida mucho más una persona que tiene un título a una persona que no. Mira, la realidad
en el mundo que yo me muevo, yo conozco muy bien mi trabajo, lo he aprendido porque, como tú dices, somos ambiciosos y queremos aprender. Sí. Para aprender, yo no soy de las funcionarias, ponte tú, que se queda sentada en la oficina llamando por teléfono. Yo me acerco a la otra oficina, conozco a mis colegas, porque grandes, somos muchos funcionarios, y ellos me conocen a mí. Entonces, cualquier ayuda, ya tú vas creando ese lacito que es importante en el trabajo. Sí. Y dentro de eso, lamentablemente, en mi área, quizás no en otras, pero en mi área, es base tener un título. Madre. Lamentablemente tú puedes ser seca, pero llega una ingeniera Mi mamá que no tiene idea del idea, no tiene idea, y tú tienes que enseñarle, porque vienen, son nuevas, obviamente, vienen con otros fundamentos, ¿cachai? Porque ellas saben la parte de la ingeniería, pero yo sé la parte práctica. Entonces tú le sentabas en una reunión, porque me pasó en alguna oportunidad años atrás, y no tenía idea. Entonces yo me desenvolvía porque era la que sabía el área mía, no me costaba, pero no tenía el título. Entonces ella ganaba 2 veces lo que yo ganaba, 3 veces lo que ganaba yo, y yo le hacía la pega a una persona que ya 3 meses, Sí. y eso a mí siempre me hizo ruido, siempre me molestó. Entonces sentía que me faltaba eso. Y luego de que ya empecé a asumir más responsabilidad, se me dio una oportunidad de ir a trabajar a otra municipalidad con mis conocimientos, aún sin un título, por mis conocimientos, porque la gente que empezó a trabajar conmigo vio las capacidades que yo tenía. Entonces fue una oportunidad y me fui, donde crecí mucho, porque trabajé en ordenanzas que son como funcionan, digamos, como que son para la ciudad, funcionamiento de permiso, un montón de cosas, y yo tenía que exponerla delante de la alcaldesa, delante de los concejales. Entonces, para mí fue una gran oportunidad, un gran crecimiento. Y eso lo agradezco totalmente. Me acuerdo perfecto cuando llegó el día en que me dijiste, hija, ¿sabes qué? No sigo en Quilpué, no sé qué voy a hacer. Y yo, mamá, tranquila, porque con lo profesional que eres tú, trajeron el currículum y ¡pum! Creo que no pasó ni una semana. No te dejaron ni llorar tranquila y ya tenía una pega nueva. Sí. Fue muy rico porque me hicieron una entrevista que hace 1000 años. Insisto, a mi edad he vivido muchas cosas que no había vivido antes. Me entrevistaron y desde el conocimiento que yo tenía, bueno, tuve la entrevista, pasó 3 días, 4 días, y me contrataron. Y hasta ahora estoy ahí, estoy contenta, tengo un gran equipo, trabajo con un gran equipo, tengo grandes personas alrededor, y mi directora que está conmigo considero que es una seca, yo la admiro mucho a ella, porque igual te veo reflejada a ti. Ella tiene 33 años, 34 años, es muy jovencita, pero ¿sabes qué? Es super power, nos da el ánimo a todos, siempre anda con una sonrisa, tiene días duros, pero ella es una persona que motiva, y creo que uno tiene que estar con personas que te motiven a ser mejor. Y no solamente en el trabajo. Y no solamente en el trabajo, porque yo sé que ella es muy seca, pero a veces uno le puede decir una palabrita que a ella le sirve. Sí. Y yo soy, como tú sabes, tú me conoces muy bien, yo soy muy maternal, entonces tengo un buen lazo con ella, creo que tengo una buena conexión con ella. Y ella también está muy contenta que esté estudiando. Entonces tuve la oportunidad de volver a mi ciudad, a Valparaíso, donde inicié, que era la posibilidad de trabajar en el mismo lugar que trabajó mi papá, con mejores conocimientos, con mayores herramientas, mejores herramientas. Más experiencia, y estoy como en una etapa de tranquilidad hoy día en ese aspecto. Estoy como bien tranquila. Es súper importante cuando uno está trabajando en equipo, tener una jefatura que sea líder, que sea una persona que uno admire. Porque a mí me ha tocado generalmente no trabajar con jefes que yo admiro y automáticamente uno los respeta mucho y es súper complicado aceptar indicaciones de ellos, porque por más allá que yo soy súper abierta cuando estoy en el trabajo, sobre todo, que también soy positiva, siempre trato de dar lo mejor de mí, pero de repente digo, puta, por ser más joven, de repente no escuchan mi idea o me restringen un poco y ahí me dan ganas de
como a mandar toda la cresta, a renunciar y decir chao, porque no aprovechan eso de las personas que son más jóvenes, de repente que viene un poco más fresca, como que es complicado encontrar el equilibrio entre Sí. una persona que tiene experiencia, que no tiene mucha educación, y otra que viene con ideas Con ganas, frescas, con ganas ganas. y también conocimiento. Si al final la combinación de estos dos tipos de trabajadores yo creo que es muy potente. Yo siento lo mismo, porque igual me voy a enfocar en el área mía, digamos. Sí, sí. Porque cuando yo estuve en el área privada, yo crecí por mis capacidades. Llegué a ser jefa, después supervisora de la quinta región, y estuve muy bien. Pero acá, tú creces por lo que te decía, el título, inicialmente, por los años de servicio. Y a veces cuando tú llevas muchos años, tú tienes un formato de trabajo que eres muy cuadrado. No te abres a lo que tú estás diciendo. Sí. De que porque llegan gente más joven y te dice, oye, esto podríamos agilizarlo más. No, no te lo permiten. Entonces, eso también está muy arraigado Sí. en general en todos los municipios. Ajá. Son las políticas públicas Por y la- en realidad es difícil pasar por encima de toda la burocracia que eso conlleva. Exactamente. Sí, sí, Entonces, complicado. claro, no es fácil de repente lidiar con eso, pero también te sirve mucho de experiencia, porque tú lo escuchas y te sientas a hablar con una persona ya antigua, que lleva muchos años en el mundo, digamos, del servicio público, entiende su punto. Porque también, insisto, el área nuestra es muy cuestionado. Nos cuestionan por todo. Sí, sí, porque están ahí, pues, abiertos al escrutinio. O sea, yo soy tú me conoces, yo soy muy yo soy muy de el abrazo, del saludo a la gente, muy cordial. Para mí, un gerente es lo mismo que una persona que viene a pedir un permiso ambulante. O sea, todos se merecen el respeto y creo que toda la gente se merece ser respetada de la misma forma que lo que yo exijo para mí. Pero la gente confunde esa amabilidad con otra cosa. Entonces, a veces tienes que ser muy cuidadosa. Lo bueno es que nuestras oficinas donde estamos hoy día, que son muy Ya. bonitas, están en Valparaíso, es todo abierto. Ya, entonces no hay... No hay posibilidad de que la Que gente se diga pase rollo. mucho. Exactamente. Entonces eso, por un lado, te da esa Te respalda, tranquilidad. sí, te respalda. Sí. Bueno, hemos navegado un poco por la parte más humana tuya, tu historia. Hemos navegado por tu parte profesional. Ahora lo que nos convoca, Fabiolis. Lo que no queríamos claro. llegar. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha evolucionado? No, cuéntame primero cómo se hablaba de plata en la casa. ¿Cómo te criaron a ti de acuerdo al dinero? Si es que te criaron con algo, yo sé que no, y eso se traspasó para acá. Ya. Mira, lo que pasa es que, a ver, mis papás, mi mamá no tenía muchos conocimientos y todo, tenía las ganas, porque apoyaba a todo a mi papá y mi mamá empezó a trabajar de chiquitita, tú lo sabes. Y le encanta la plata. Y le encanta la plata y le encanta trabajar y le gusta mucho el efectivo. Sí, le encanta el catch. Le encanta el catch. Pero nunca hubo una educación o que me dijeran, oye, cuida, oye, guarda. Mi papá, de toda la vida, porque mi papá, tú sabes que era un viejo muy inteligente, siempre guardaba, siempre él se decía que tenía su saquito que guardaba platita, pero lo guardaba en la casa, Sí. a la antigua, debajo del colchón, Ahorro. ahorro. Entonces, ponte tú, nosotros sabíamos siempre que tenía sus luquitas, porque él quería comprarse algo y a él le gustaba trabajar, juntar el efectivo, no le gustaba encalillarse, le cargaba tener deuda. Y si se encalillaba era por un bien mayor, Sí. que era algo que él le pudiera dar algún rédito después. Una inversión en realidad. Claro. Entonces, él guardaba. Mi mamá no. Mi mamá botarata hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de sí. hoy, botarata. Siempre tiene su plata, Sí. pero es botarata. O sea, Sí, sí, ella quiere esto, va, lo compra, no le importa que si lo gasta, no lo gasta. Pero es parte de su esencia. Sí, sí. Pero mi papá no, mi papá era el ordenado, el estructurado, el que cuidaba la plata. Nosotros nunca nos faltó nada en la casa, nunca, nunca. Él era un gran proveedor y cuando él quería comprar cosas, él juntaba. De ahí nosotros, los tres hermanos, yo tuve una vida muy buena, como te decía al Sí. inicio, con tu padre, y fuimos botarata. Nunca pensamos en el futuro, y hablo de los dos. Aquí no hay culpable ni Sí, él ni sí. culpable yo. Somos los dos responsables porque pudimos haber hecho mucho más con los excelentes sueldos que tuvimos en algún momento, que nos dábamos buenos gustos, sí, nos dábamos Sí. contigo. Yo vivía rico los 6 primeros años de mi vida. Millonaria. Viajábamos harto, hacíamos cosas como familia, vivíamos en una buena casa, en un buen barrio.
nuestro autito lo compramos al contado. No, eso debo decirlo. O sea, nosotros juntamos la plata y ese auto lo compramos al contado. No nos encalillamos en deudas con autos. Pero aún así, como nosotros teníamos cierta cantidad de dinero, te voy a decir 100, por ejemplo. Teníamos 100, Gastaban 100. gastamos 100. Po. Claro. ¿Me cachai? Porque No sabía había que el mañana. próximo mes te iban a llegar los otros 100. La vida es hoy. La vida es hoy. Y en ese proceso, Sale Pumba. el diario. quedamos sin trabajo. Trabajo. Yo embarazada, y en esa casa que era enorme, que era preciosa, ¿te acuerdas? Que arrendábamos, Sí. y quedó sin trabajo yo porque la empresa quiebra y a tu papá por necesidad de la empresa lo echa. O sea, los dos sin sueldo. Del cielo a la tierra. A la pero tierra, sí, nos sacamos la cresta, lo pasamos mal. Debo decir también, yo no voy a negar que tu papá en ese momento trabajó en lo que fuera. Sí, sí. Me acuerdo que No le hacías con el trabajo. nunca le tuvo miedo al trabajo. Me acuerdo que se fue a trabajar a los pescados. ¿Te acuerdas que se iba a las 4 de la mañana? Sí, me acuerdo. Y yo me puse a trabajar en una cocina, ¿te acuerdas? Sí, en el casino. Y estaba en el casino. El casino nos dio mucha solvencia a Sí, nosotros, ¿no? sí. También nos volvió a firmar. Sí. Y también ahí como que también se produjo un desorden, pero más por el lado del papá. Entonces yo dije, no. Y yo ahí me monté en el macho. Ahí yo fui como también, yo le dije, ya, o te ponen las pilas o... Uy, o- mamá, montarse en el macho y ponerse las pilas. Tenéis que Ya. hablarlo en palabras. Perdón. Que se pusiera, que tenía que buscar un Montarse en trabajo que nos diera que nos diera estabilidad, él, porque igual el negocio del casino igual era variable. Hay Sí, días buenos claro. que eran buenísimos, pero Claro. hay días que no. Y tú vivías al diario y yo tenía que pagar un arriendo. Sí. Tenía que pagarle a la tía Brenda que las cuidaba a ustedes en la casa. Estaba Michelito, tú y la tía La tía Ari. Ari. Entonces eran 3 hijos y yo... No, pero tú estabas ahí embarazada del Mitchell cuando empezaste en el casino. Mamá, yo me acuerdo Sí, de pero, estar contigo sí, ayudándote. pero yo estaba, acuérdate que cuando fui a comprar las verduras para Sí. un día jueves de almuerzo, Ahí, caput. no, pues ahí yo estaba, o sea, el otro empezó a pegar patas Sí. y corriendo a la clínica para Sí. mejorarme. Po. Sí, Entonces él estuvo dentro de ese proceso. sí. Entonces, ahí fue cuando ya le dije a tu papá y él me dijo, Fabiola, necesito cierta cantidad porque yo voy a hacer un curso y se me abren las puertas para irme de tripulante. Hizo el curso y te juro, a la semana lo llamaron y se fue a trabajar. Porque tu papá siempre, tú sabes, Sí, busquilla, sí, sí. muy trabajólico, Sí, sí. en ese sentido En era ese súper... sentido, nada que decir, los dos, siento Sí. que tú y él siempre fueron Sí. una persona, nunca fueron flojos, y lo que No. pasa es que no sabían qué chucha hacer con la plata, Éramos desordenado. Claro. Entonces, y de ahí él se fue. Entonces yo tenía que vivir con su sueldo. Y me mandaba una cantidad y yo empezaba a guardar un poquito para cuando él llegara y se bajara de los barcos. Cuando él se bajaba de los barcos, se bajaba también con una cantidad. Nunca la guardamos. Lo único que hice yo, que fue, insisto, que fue lo más inteligente que hice, fue cuando me construí. Que ahí yo de esa plata construí y mi papá, tanta cantidad mensual, tanto vamos a ir pagando, me hizo mi casa. Entonces, y cuando él llegaba, yo aún así tenía plata guardada. Pero, como tu papá quería estar con ustedes, regalonearla, ¿qué hacía? Gastar. Se bajaba del barco y se gastaba toda la plata, pero con nosotros, o sea, tampoco No. Pero era puro gasto emocional. gasto emocional, claro. Porque él, como no estaba, Claro. a ustedes se le ocurría, ay, quiero esta planta, y él iba y se la compraba, que no servía para nada, pero se la compraba y a los 3. Y la disfrutábamos en el Y momento. y la era para disfrutábamos en el eso. momento y hacíamos cosas en el momento. Sí. Hicimos muchas cosas en esos momentos, hacíamos muchas cosas. Entonces, pero cuando él llegaba y se gastaba esa plata, me decía, pucha, se me acabó la plata. Y quedaba inestable. Y yo tenía guardada mi plata. Y yo le pasaba la que yo tenía guardada. Entonces también permitía que se mantuviera ese desorden. Claro. Bueno, tampoco desorden, porque vuelvo a insistir, vivíamos tranquilo pero mensual. Eso era. Sí. Vivíamos tranquilo pero mensual. Entonces, eso fue por mucho rato, Sí. por mucho tiempo. Y ya, cuando tu papá se bajó de los barcos y se empezó a trabajar acá en tierra, ya ahí se produjo un desorden más grande porque él manejaba la plata. Sí. De hecho, yo ganaba mucho menos que él y yo tenía que cubrir ciertas cosas. Entonces ahí ya se produjo, y ahí se nos hizo un hoyo bastante grande, que nos vimos bastante apretados, lo que gatilló muchas consecuencias ya, y hasta el fin De los tiempos. de nuestros tiempos juntos. Sí, sí, sí.
Y ahí yo aprendí algo, sí. Yo empecé a trabajar y me demoré como un año que tú estuviste ayudándome en tener una estabilidad. Porque no la tenía. Porque vivía de lo que él me daba. Claro. También. Entonces él mantenía las cosas básicas y yo no tenía. Y entonces yo ganaba poco, pero empecé a vivir con ese sueldo. Hasta que me ordené. Claro. Entonces cuando me ordené tú te das cuenta que me quedaba plata, podía estar tranquila. Hubo un periodo, los 2 primeros años que fue como adaptación, y después me cambié de trabajo, y ahí yo junté plata. Yo tenía plata guardada y todo. Y bueno, dentro empecé a arreglar la casa también. Empecé a gastar más de lo que debía gastar. Y vino la enfermedad de tu hermano, que ahí gasté mis últimos ahorros, digamos, porque igual estuvo complicado lo que le pasó a él. Pero yo no seguí juntando después. ¿Me entendí? Como que volví a subirme esa rueda de la mensualidad. Entonces, lo que te conversaba cuando llegué, pues tengo que volver a retomar ese orden que tenía, porque estaba bastante ordenada. Tengo que volver a juntar mi plata, a tenerla aparte, porque yo tenía mi plata aparte. Darme mi gusto, como siempre lo hago, pero tener esa camita que tú me dijiste, mamá, tú tienes que tener siempre algo de reserva para las emergencias y todo. Y de verdad lo hice, ¿eh? De verdad lo hice, te hice caso. Pero se dio esto y gasté todo, porque no pensé que iba a gastar tanto. Además, porque la salud en Chile es muy cara. O sea, mamá, una de las no cosas... sabéis cuánto sale la salud acá. No, se me imagina, pero en Chile también es igual cara, Sí. y los sueldos no son acordes, digamos, a la realidad. Porque ponte tú, nosotros ganamos una cantidad de plata, pero yo estoy 2 días en la clínica, me gasté 500 lucas cuando me enfermé, ¿te acuerdas? 500 lucas, o sea... Pero en Chile, por último, tenemos acceso a salud pública. Sí, po, A pesar de que... pero tú vas a la emergencia Y puedes esperar mucho. Claro, entonces me fui a una emergencia que Sí, que atendiera al tiro. Claro, porque ese es el punto. Que por ejemplo, lo de tu hermano, fui a la privada por lo mismo. Para no esperar. Porque no sabíamos, le encontraron la bacteria y se empezó a tratar de la bacteria, pero si esperábamos 6 meses, un año, el otro día... Capaz. Claro, claro, entonces, eso es lo malo. Sí. Entonces, yo creo que es real lo que tú decís con respecto a que uno tiene que tener esa solidez que uno no tiene el hábito. Porque sería mentirosa si lo hiciera. La Claudia, mi hermana, ella junta. Es puro de ahorro esa. Es de ahorro, pero también es como que la guarda ahí nomás. Po. Sí, total. Pero tiene siempre para la emergencia. Sí. Y tu tío Lucho también vive la mensualidad dentro de lo que puede. Pero nosotros igual, mi papá en ese sentido, como que nos enseñó viendo, no con verbalizando. Con el ejemplo. Claro, nosotros vemos que nunca le faltaba... Pero fíjate que la mejor forma de que los niños tienen de aprender es con el ejemplo, porque por muchas veces que tú le digas a tu hijo, no haga esto, come ensalada, si ellos no te ven a ti comiendo ensalada, haciendo ejercicio, haciendo esto, realmente no interiorizan lo que es. Entonces uno ve y dice, esto es así. Exacto. Pero cuando te dicen, realmente uno aprende mucho. Yo no me acuerdo de algún momento en que nosotros hayamos hablado de educación financiera, de cómo se maneja la plata. Cuando yo crecí. Sí, pero tú siempre fuiste ordenada desde que empezaste desde el primer día a trabajar. Es la gran diferencia, porque yo siempre digo, o sea, yo tengo un lema. Que nosotros somos fuertes en tus debilidades. Exactamente. Entonces, ustedes son mejores que yo. A mí, alguien me hizo un comentario años atrás que lo encontré súper estúpido el comentario. Sí, porque, oye, tus hijas son mejor que tú. Es la idea. O sea, yo feliz que mis hijos sean mejor que yo me puedan enseñar, que yo pueda aprender de ellos, cómo está el mundo el día de hoy. Yo necesito aprender de ustedes, porque nosotros nos quedamos rechazadas. La que Quito está más rechazada. Ustedes le enseñaron a usar el tablet, que te puede... El día de mañana no sé qué va a haber, a lo mejor vamos a vernos de forma telemática y nos van a tener que enseñar ustedes. Tienen que aprender a usar ChatGPT. Exactamente, sí. Entonces, hay cosas que nosotros no utilizamos y que ustedes tienen esas herramientas y nosotros aprendemos de ustedes. ¿Me entiendes? Pero cuando ustedes fueron creciendo, tú fuiste ordenada el día 1. Tú estudiaste en tu vida, o sea, lo voy a enmarcar en ti. Tú saliste octavo, como
súper claro lo que querías. Primer lugar, bla, bla, saliste de cuarto medio. Primer lugar, bla, 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 ordena la universidad. Me acuerdo que entraste a odontología y me dijiste un día, mamá, voy a cambiar de carrera porque no estoy para ver bocas toda la vida. Yo nunca me voy a olvidar de eso. Y cambiaste a tu carrera de negocio y fue, pero un acierto total. Entonces, tú fuiste ordenada siempre. De hecho, me ayudaste en ese periodo que te digo yo, que no teníamos lucas, que había un desorden, que teníamos que cubrir cuentas, fuiste mejorando y fuiste mejor. Y eso yo lo agradezco porque ¿a quién le sirve? A mí, a tu hermano, a la familia, a quienes quieran aprender de eso. Claro. ¿Me entiendes? Yo lo veo como algo positivo, nunca lo veo como algo negativo. Aparte, si yo tengo 3 hijos y siempre he dicho, mis 3 hijos para mí son mis estrellas. Lo que diga la gente, bien poco me importa, pero para mí, mis hijos son los mejores, siempre son los número 1 y son lo más importante. Entonces, para mí, que ustedes sean mejores que yo, mi pega está hecha. Pero sí, y nosotros crecimos con eso también. No, yo era súper autoexigente conmigo hasta el día de hoy. Siempre decía así como que no. Todas las metas que yo me pongo, yo misma me presiono. Nadie me presiona. Nadie me diría así como, ya, pues bueno, tenéis que, no sé, ir al gimnasio todos los días en la mañana, tenéis que hacer esto, tenéis que luchar por tus sueños, tenéis que... Nadie. Yo misma soy la que estoy ahí todos los días. Ahora me he relajado, también me he relajado así, puta que he comido. Este que he comido, bueno, también, 2 semanas llevamos, una. Una semana. Pero sí, yo soy muy autoexigente. Esa va a ser mi segunda pregunta, que cómo era yo de chica, pero hiciste un pequeño resumen. Sí, pues, tú eres... A ver, ustedes son 3. Somos 3 y somos los 3 distintos. Son 3 distintos. Tú muy ordenada, yo te mandaba peinadita con tus chapes al colegio, llegabas igual. La Tiare la mandaba con chapa y llegaba chascona. El Miche llegaba sin las bolsas de colaciones. Perdía los cuadernos a la semana. Todos tus cuadernos te duraban todo el año y me pedías cuando se te acabaran. Sí. Eras muy ordenada, muy cuidadosa de tus cosas, muy exigente y siempre fuiste igual. En el básquetbol lo mismo. Si solamente tuviste un quiebre cuando fue la primera llamada a la selección chilena y no quedaste en el primer grupo, que te me caíste un poco y yo te exigí que siguieras. Que siguieras. Y eso te abrió las puertas a un juego olímpico. Entonces, esa fue la única vez que yo puedo decir que quedó marcada, que tú no, claro. Porque generalmente yo no molestaba mucho. No, pues, sí, no yo te decía, mamá, así que no, a mí, eso hablábamos, que yo creo, una de las cosas que es de los hermanos mayores quizás, que nosotros no nos gusta molestar mucho y nosotros nos llevamos todo para adentro y ya, listo, lo solucionamos, resolvemos. Nosotros resolvemos. Yo también fui hermana mayor. Sí. Acuérdate que yo salí de cuarto medio, mis viejos no pudieron pagarme la universidad ese primer año y yo he quedado en lo que yo quería, educación física. No se podía y está bien. Y me puse a trabajar. Yo mi primer sueldo cerrado el sobre porque no daban efectivo. Se lo di a mi mamá. Y así cuando empecé a trabajar y estaba estudiando la carrera de administración hotelera, salió una práctica, me acuerdo, y trabajaba en el Giacomo. Hice la práctica en el Giacomo en la cocina y en el restaurante. Y en el restaurante eran como, en ese sentido, en esos tiempos, vuelvo para atrás, tú tenías que tener buena cara y un cuerpo acorde para que te vieran. Entonces, me acuerdo que el dueño, el administrador del local, me dijo a mí y otra compañera, se quieren quedar trabajando porque tienen buena cara, son agradables, buena presencia. Pueden atender y todo. Y ahí esa plata, me acuerdo muy bien, también, sobre cerrado. Yo estudiaba en la mañana, me iba a trabajar en la tarde y sobre cerrado mensual a mi mamá. Qué intenso igual eso, porque es cultural y también se pasa de generación en generación, porque yo no siento que sea lo más sano hoy en día. Como que tú, está bien ayudar, pero también tenés que ayudarte a ti mismo. Sí, pues. Si desde ese momento quizás tú hubieses dicho, voy a ahorrar un poquito de esto. No, ahorré ni un peso. No, uno va y pum. Era todo para la casa, todo para la casa. Yo, los sobres cerrados de los sueldos de mi mamá. Y además que no tenía, yo sentía que no necesitaba, que estaba como mi papá, como que estaba con mis padres, estaba chica, estaba pololeando igual con tu papá, y mi gasto era salir con él y las cositas chicas que uno hace. Y eran distintas, porque, por ejemplo, que vuelvo a insistir, nosotros teníamos, ya vamos a Viña a dar una vuelta. Cositas. Nunca se nos ocurrió, oye, vámonos de vacaciones a Argentina. Sí. ¿Me cachai? Y teniendo las lucas. Claro. Yo prefería esas lucas dejarlas en la casa. Claro. No abría la mente, porque era lo máximo que tú veías. Entonces, tus tías, la hermana de tu queque, no conocían el centro del paraíso, no andaban solas
casada con hijos. Mm. Entonces, ustedes, mis hijas, Somos la exploradora claro, del mundo. claro, porque cuando tú fuiste por primera vez a Singapur, Mm. todos me decían que cómo te había dejado ir a Claro. Singapur, que cómo que eras tan chica. Yo no voy a decirle a mi hija que no vaya a esta experiencia. Sí. O sea, sería la mujer más egoísta del mundo si yo Mm. no dejara que mi hija Viajar viajara a hacer algo que a ella le gusta. Mm. Lo mismo con la tía. Que nuestra familia, tenéis que pensar que nosotros venimos de una familia de mente pobre y de pobreza Sí, igual, o sea, de pobreza física. O sea, Sí, po. me acuerdo que la que mamita Zoila nos contaba cómo vivía, mi bisabuela, nos Sí. contaban cómo vivían ellos. Ellos no tenían techo y no tenían piso, No, no tenían gas, hacían fueguito. De hecho, la primera casa que tuvieron ellos fue la que le hizo a mi papá. a la mamá de mi abuela, o sea, a su suegra, imagínate. Es que la amaba mi mamá Choila. Y mi Keke, la Keke creció en eso. Exacto. Y hasta el día de hoy guarda comida. Él empieza Hasta el día de hoy guarda comida. Entonces, si uno se pone a pensar, todas las acciones que tiene la gente son realmente por patrones de que uno trae de niño. Sí, Si ella se crió en eso. sí. Yo, por ejemplo, no alcancé, yo vi parte Sí. de eso, pero mi papá creció Mm, en su trabajo mm, y cuando tú administras un recinto deportivo para la Ujú. municipalidad, claro. te dan una casa. Y ustedes vivían ahí. Era maravilloso tener el baño adentro. Mm, Agüita caliente todos los días. mm, Era otra cosa. Entonces, claro. claro, teníamos el baño en la casa donde vivíamos dentro, pero igual tenías que salir y como entrar como por otra puerta, ¿cachai? Pero ahí tenías el baño al lado de tu pieza, Mm, una cocina con muebles bacanes, mm, era de cemento, no se sentía la lluvia. Entonces, también mi papá nos abrió las puertas a nosotros. claro. Y ahí yo conocí el básquetbol. Mm, Yo me enamoré del básquetbol el mismo día. O sea, yo ven a tomar la pelota, el color me llamó la atención. Yo jugaba fútbol con mis amigos en la calle, nos agarramos a combo. Y tomó la pelota de básquetbol. Y Me tú, boom, enamoré. esto es lo mío. Esto es lo mío. Ujú. Y ahí me abrió la puerta para la vida y le abrió las puertas a ustedes. Sí, totalmente. Eso no. Yo creo que el deporte nos hizo también ver otra realidad y te aleja de las cosas que quizás, porque en el barrio de nosotros tampoco era el barrio más cuico del mundo, No. era un barrio muy normal, entonces uno se puede encontrar de todo. Sí. Y pues estás expuesto a muchas situaciones que quizás en que son barrios más altos no pasan. Entonces el deporte te da muchas más posibilidades de estar haciendo cosas buenas y positivas para ti que estar en la calle en droga, tomando y Lo que pasa es que ustedes, sus generaciones, bueno, tú alcanzaste. O sea, jugar en la calle, Sepo. con Yo todos los jugaba en la cabros. calle, yo me juntaba con mi grupo de amigos en la esquina que era... Sí. Nos juntábamos porque nos gustaba el chico que estaba en la otra esquina y nos Sí. mirábamos las amigas y los amigos. Ustedes no... Tú lo alcanzaste a vivir muy poco, pero tu hermano, Cero. cero. O sea, no hay socialización en la calle. No. Y eso es súper fome porque falta. Tu hermano alcanzó hasta como, sé, 14 años alcanzó a jugar, pero ahora está encerrado. Mm. No salen los chiquillos porque No, también está todo game, peligro. todo online. Exactamente. En cambio, el deporte, o ustedes se juntaron con mucha gente de distintos estratos sociales, Sí. de otras, claro, de otras familias, de otros niveles, de todo distinto, Sí. y todas eran iguales. Y era sin querer queriendo, cuando uno crece se da cuenta porque eso es puro networking para la vida. Sí. Yo me enfocaba tanto, siempre he sido así y creo que me equivoqué mucho en esto, que yo me enfocaba mucho en ser la mejor en lo que estaba haciendo y me despreocupaba de generar conexiones genuinas con la gente. Cuando yo crecí, empecé a enfocarme en eso, que yo sentí que hoy que la cagué, que realmente desperdicié generar conexiones con la gente en la universidad, por ejemplo, no me quedaron amigos, porque yo no soy no, ahora sí soy mucho más tolerante porque he aprendido con la vida, pero era muy poco tolerante con la gente, Sí, lo sé. que yo decía, no, este güey es muy... ¿Qué weá tiene en la cabeza la gente? Y yo, de una, chao, no había chance de hablar, de compartir, cero. Y como la universidad mía era una universidad privada, había mucha gente que tenía la cabeza sin contenido. Entonces a mí era como, no hay chances de que yo... Pero la vida me ha enseñado que esa gente me puede haber hecho conexiones, ha ayudado en otro tipo de cosas. Exacto. Y en el básquetbol lo mismo. Lo que sí, en el básquetbol yo tengo grandes amigas. Tengo grandes Sí. amigas que me han soportado en todos los cambios y yo a ella también. Pero tampoco le di el cuidado que pude haberle dado porque me enfoqué siempre en ser la mejor. Siempre era como,
yo entreno y chao, entreno y chao. Y ya cuando crecí, le tomé la importancia a eso. Y ya fueron las cosas que yo digo, me puede haberlo hecho mejor. Sí, yo creo que igual también pasaba, como tú decís, tú fuiste la primera, tú eres la mayor y uno, como mamá, yo iba aprendiendo contigo, tú ibas creciendo y iba aprendiendo contigo. Yo decía que tú ibas a ser buena en esto, tenías que ser buena, y te sobreexigía. Sí, también. Y eras buena en todo lo que hacías, en lo que te metías cuando te metiste a karate. Me metí a karate, me metí a jugar fútbol, tenis, a bailar. Siempre he sido buena para probar cosas. Me gustan hacer cosas. Y ahora que estoy más grande, me gusta hacer un millón de cosas. Como yo dependo ahora de mi tiempo, si hay que pagar la wea, me la pago, quiero hacerlo hoy. Sí. Por eso te digo, entonces esas son cosas que uno las va aprendiendo en la vida. Uno va creciendo en eso y son oportunidades que uno no tuvo. O que, insisto, que uno no se arriesgó también por el miedo. Claro. Porque uno podía haberse arriesgado y uno no lo hacía por, no, mejor no, mejor aquí, que a lo mejor esto no debiera, que... Pero ahora he evolucionado. Ahora, sí. Ahora lo hago con miedo. Claro, pero lo haces. Sí. Igual, lo hago. O sea, yo me tuve que sentar delante de tantas personas para hablar y yo... Respiráis, pero mi cara no tenía que ser la cara que la que tenía la guata, pero ya te digo ya cómo sonaba. Así. Uy, madre, la ha pasado súper bien. ¿La ha pasado bien? ¿Has disfrutado? ¿Has disfrutado el capítulo? ¿Has disfrutado el capítulo? Sí, en realidad relajado. ¿Relajado? Muy bien. Vamos, estamos llegando al final del capítulo. Vamos a regalar unos chili shake. Vamos a darle la gracia a nuestro auspiciador oficial, Chili Shake, la empresa de venta de Osorto Isabel. Lo pueden encontrar en el sitio web que vamos a estar dejando en la descripción del capítulo. Tú ya tienes los tuyos, pero voy a tener que elegirte otros, sí, porque estos son los que te gustan. Y también a EcoFlow, la agencia de video marketing que está acá en Nueva York. Si usted quiere grabar su podcast, hacer contenido para su empresa o su marca personal, por favor, contáctenos, EcoFlow. También tenemos el sitio web y toda la información de ellos. ¿Algún mensaje final, madre? Agradece la invitación. Sí. Tú estás a punto de decir que no. Estuve cerca de decir que no. Creo que todos los días uno va aprendiendo. Decirle, sobre todo a las mujeres grandes como yo, que todo se puede. Aunque seamos grandes, si quieren estudiar, si quieren bailar, si quieren cantar, si quieren lo que quieran, lo pueden hacer. Yo creo que uno tiene que arriesgarse. No hay que frenarse. Creo que ese es el peor error que podemos hacer en la vida. Así que ese es mi consejo para todas las mujeres. Y gracias también por grabar, por soportarme y este tiempo eso que está acá, que no es fácil. No es fácil porque cada vez que viene la gente a verme se encuentran con una versión distinta de mí. Así que eso, gracias, te amo mucho, madre. Gracias por todo. Y los que no se han suscrito, acá está el link, suscríbase y nos vemos en el 2026. Este es el capítulo. Sí, antes de cerrar, un saludo, porque yo siempre exijo saludos. ¿Ya quién? Entonces, saludo. A la Quequito, mi madre. Saludo a la Quequito. A Michelito. Aquí, en la cámara. A la Catita. A la Talita, pero la Talita nunca me saluda, así que te lo cobro. Y a ti, hija, por haberme invitado, muy feliz. Sí, ya, saluda a toda la gente. Nos vemos en el 2026 con este capítulo. Cerramos el 2025 con mucho amor de Oro Puro, Vida Sin Filtro. Gracias a todos.